económica. Esta es una economía que viene ya hace 3 años volando muy bajito y que este año va a estar en recesión. Y la pregunta es si Cristina, que tenía un plan junto a Kicillof desde principio de año, controvertido o no, era un plan que era salir a buscar dólares en algún momento a los mercados de capitales y hacer una serie de deberes que se llevaron adelante en la primera parte del año. Cuando se encuentra con los fondos buitre, bueno, empieza a redefinir ese plan y se suma a lo que es para el gobierno una estrategia política fuerte, enfrentarse a Griesa, al gobierno de Estados Unidos, al poder económico internacional. La novedad de ayer, el gobierno yendo a la Corte Internacional de La Haya denunciando al gobierno de Obama por lo que ha significado el fallo de Griesa y los fondos buitre. Todas movidas que desde el punto de vista de los resultados concretos nadie espera, ni siquiera el gobierno, que tengan algún resultado. Es decir, la resolución del conflicto buitre no va a partir desde lo que ha hecho el gobierno desde el punto de vista judicial. Pero una estrategia política que le ha servido al gobierno para acumular fuertemente capital político para Cristina y tal vez para Kicillof, que desde esta semana empieza a verse como posible sucesor o el candidato favorito de Cristina al 2015. En este contexto, la presidenta también ayer anuncia una serie de medidas para tratar de reactivar la economía, es decir, no solamente reactivar la mística o la gesta o la épica del kirchnerismo con Kicillof y el discurso de toda la semana hablando en contra de los buitres, de Griesa y el más allá, sino también en términos concretos tratar de evitar suspensiones, despidos que de alguna manera empiezan a generalizarse en una economía que está fría. Y la pregunta es si este es el plan del gobierno para seguir hasta el 2015 o es un plan de emergencia para aguantar hasta enero del 2015 cuando, dicen algunos, por ejemplo Scioli, lo dijo acá esta semana Miguel Bein, el economista de Scioli, y Scioli está presionando fuertemente para eso, y sectores del peronismo también, el gobierno termina un poco con la gesta o la redefine y encuentra una salida decorosa al problema de los buitres, resuelve el escollo de los buitres y vuelve al plan original de buscar dólares para reactivar la economía. Si esto no es el plan del gobierno y el gobierno piensa llegar al 2015 con lo que tiene, con lo opuesto, con las reservas del Banco Central, la pregunta es si alcanza para crecer o no. Si este plan le alcanza al gobierno para llegar al último año, por lo menos no en recesión, sino con la economía creciendo, 3%, 4%. Nadie está hablando de que Argentina pueda volver a crecer al 5 o 6% como en otra época, pero la discusión es si el gobierno puede entrar en el 2015 con un escenario distinto a este escenario recesivo, que obviamente es demoledor desde el punto de vista de las aspiraciones políticas de cualquiera que surja del riñón del kirchnerismo. Y por eso Scioli justamente se ve como el principal perjudicado y el más interesado de que el gobierno encuentre un rumbo para reactivar la economía. En un rato vamos a estar hablando con Daniel Fernández Canedo, editor jefe del diario Clarín, un periodista económico de mucha trayectoria, con Claudio Slotnick, otro periodista económico del Exprimidor, el programa de Ari Paluche en FM Latina, también con Nicolás Tereshchuk, que es editor de artepolitica.com, y con Juan Micheli, periodista, colega y amigo de hace tanto tiempo. A ver, la discusión está planteada. ¿Cristina tiene un plan para salir de la recesión o simplemente es ir ganando tiempo para volver a ese plan original de buscar pasar la gorra en los mercados internacionales? ¿Alcanza con las medidas anunciadas en las últimas horas por la presidenta? ¿Alcanza con las medidas tendientes a darle 500 pesos más a la empresa por trabajador, es lo que se llama los REPLO, unos planes que se crearon en la crisis del 2009 para que no despidan trabajadores las empresas? ¿Sirve eso para estimular la inversión? Argentina está con un problema de inversión evidente. Se reconoce y el propio gobierno lo ha blanqueado a partir de los nuevos números del INDEC. Pero no es un problema que ha surgido en el último mes con los buitres, es un tema que viene de los últimos 2 o 3 años. ¿Alcanza con estas medidas puntuales que ha hecho el gobierno para tratar de lo que se llama volcar con dinero, con pesitos en la calle, el consumo y la reactivación de algunos sectores económicos? ¿O
los problemas de fondo que tiene esta economía antes de Griesa, de los buitres y todo lo que sabemos en el último mes, la inflación, el cepo al dólar, la falta de inversiones de largo plazo por la falta de previsibilidad en las políticas oficiales, que un día van para un lado, otro día van para el otro, van a ser lo que termine empezando. A ver, los saludo ya a nuestros colegas y amigos. Daniel Fernández Canedo, gracias por venir. Claudio Slotnik, Nicolás Teresiuk y Juan Micheli. Daniel, ¿alcanza con lo que ha anunciado Cristina en el día de ayer? Después vamos a meternos en todo el tema buitre y también si hay una salida salvadora, esta de los empresarios Urnequian, Brito, los bancos extranjeros que ahora se muestran como los salvadores del país, van a comprar la deuda de los buitres y van a encontrar alguna salida al problema buitre. Pero ¿alcanza con el plan que ha mostrado hasta ahora sobre la mesa Kicillof y Cristina? Me parece que va a depender mucho de algo de lo que vos planteabas, ¿no? Si esto es un puente hasta llegar a enero del 2015 y por lo tanto resolver el tema con los fondos buitres, o si es un plan de más largo plazo. Pareciera que está muy relacionado con eso y está muy relacionado con otra duda que hay, es si el gobierno en realidad lo que plantea es pelearse con Griesa y los fondos buitres hasta enero y no dar ninguna señal porque no quiere caer en los peligros o los riesgos de la cláusula Rufo, está tan temida que hace que si le das algo a un bonista se lo tenés que dar a todos, sí. O si realmente el gobierno no tiene voluntad de pago y dice, bueno, mira, a los fondos buitres no le voy a pagar, y no le voy a pagar ahora, y en enero del 2015 lo que voy a decir, le voy a seguir ofreciendo lo mismo que le ofrezco a los del canje del 2005-2010. Me parece que dependerá mucho de eso, qué expectativas genera. El gobierno hasta ahora se está cuidando mucho en decir, no voy a pagarle más que lo que le pagué a los del canje del 2005 y 2010, porque tiene mucho temor a la Rufo, siguiendo lo que parece la cláusula Kicillof, digamos, ¿no? El cepo Kicillof, diciendo acá, si se desata la Rufo, la deuda va a ser explosiva, vamos a tener una montaña de... Algo que, por ejemplo, ha compartido Roberto Labaña. Sí, si este era el problema, esperar hasta enero, incluso muchos inversores decían, bueno, se espera hasta enero, se da una previsibilidad y en enero esto se resuelve, la fórmula Labaña. En ese sentido, exacto. Pero la duda hoy es si verdaderamente esta es la estrategia o directamente el gobierno quiere pasar de largo. Quiere pasar de largo. Me parece que todos quieren creer, y lo que están mostrando los mercados, lo que están mostrando los precios de los bonos, lo que se quiere creer, por lo menos, es que el gobierno no va a decir nada hasta enero del 2015 y a partir de ahí va a pagar, va a llegar a algún tipo de acuerdo y por lo tanto va a salir a los mercados, va a buscar salir a los mercados, el camino que comenzó ya pagándole a Repsol, pagando la deuda o comprometiendo un pago con el Club de París, pagándole al CIADI, y por lo tanto llegar a los mercados en el primer trimestre del año que viene, tener alguna posibilidad de conseguir algún dólar en el exterior. ¿Para qué? Bueno, para esto que le anunciaba Cristina ayer, hacer frente a una recesión que se está haciendo dura y que sin expectativa de que pueda ser de corto plazo va a tender a profundizarse y no a alivianarse, ¿no? Por eso ayer toda esta medida de tratar de dinamizar consumo interno y Cristina diciendo, por un lado, no compren dólares, no apuesten al dólar, y por el otro lado, diciéndole a los empresarios, bueno, ustedes ganaron mucha plata y ahora es el momento de ayudar. Ahora, uno puede plantear lo siguiente, ¿no? Si el gobierno piensa arreglar en enero el tema de los fondos buitre y conseguir dólares, que entre paréntesis todos consideran que conseguir dólares en los mercados capitales no es la panacea, digamos. Esto no te resuelve ni el tema de la inflación, ni el tema del atraso cambiario de la Argentina, ni el tema del cepo al dólar. Por más dólares que consiga que ingresen financieros, Argentina tiene desequilibrios evidentes en esta economía que en algún momento alguien va a tener que corregir. Exacto. O este gobierno o el próximo. Pero supongamos que el gobierno plantea todo esto como un puente hasta enero. Bueno, uno dice, bueno, ahí sirve porque si a un empresario le decís, mirá, la economía empieza a crecer en enero, febrero del año próximo, bancate estos 3 meses, damos alguna ayuda para que no despidan y demás, y si uno tiene un horizonte de recesión de 6 meses nada más, mantiene los puestos de trabajo y demás. Ahora, si no hay un plan, una perspectiva para adelante, digamos, no es lo mismo 6 meses que un año y medio, pensar hasta diciembre del año que viene. Y lo pongo en perspectiva, el gobierno va a volcar con estos planes de reactivación para el consumo, básicamente para que no despidan los empresarios, 3.000 millones de pesos. Son menos de 300 millones de dólares. Y para que se dé una idea, si se abren los mercados de capital y Galucho sale a emitir el primer bono para YPF nada más, son 1.500 millones de dólares. Para YPF. Después tenés que ver cuánto emite Macri para obra pública en la ciudad, cuánto emite Scioli para la obra pública en la provincia.
de la SOTA o el gobierno nacional. Entonces, 300 millones de dólares, que además no son dólares, son pesitos. Es decir, que esa emisión de esos 300 millones de pesitos que vos das es maquinita del Banco Central, cuando tenés una economía que sobran pesos y faltan dólares, ¿no? Sí, y aparte que cuanto más pesitos haya dando vuelta y vos quieras dinamizar más el mercado interno, también vas a tener más demanda de dólares. Entonces vas a una economía en esta última parte del año... La verdad que alguien en la perspectiva, 3.000 millones de pesos más, 3.000 millones de pesos nada, menos, la verdad que nadie puede decir que esto puede significar un impulso inflacionario o dólar, porque es muy poquito. Por ese lado no. Yendo a este último punto, digo, ¿quién puede hoy negarte que el gobierno, ante la necesidad de emitir pesos, de darle a la maquinita, después no intente levantar esos pesos emitiendo bonos en pesos a una tasa, no sé, va a dar más 3 puntos, digo 29%, donde haya inversores, no IPF al 19%, sino un bono al 29%, y vos digas, bueno, los pesos los paso, compro ese bono, y de esa manera recolecta los pesos que emitió. Para que la gente entienda, no nos queremos volver muy técnicos, pero eso sería una tensión entre Kicillof y Fábrega. Fábrega esta semana le dijo a los banqueros, paguen más por los depósitos en pesos a sus depositantes, para que se queden en pesos y no se vayan al dólar. Porque Fábrega está muy preocupado por cuidar los dólares. Hasta que no entren dólares hay que cuidar los dólares de la reserva. Si vos subís la tasa de interés del pago de los depósitos, los banqueros te van a decir a todo que sí. Te van a decir sí, no hay problema. Ahora se dan vuelta y le cobran más al deudor en los créditos al consumo, en los créditos de la inversión. Entonces, si esa es la estrategia de Fábrega, de tratar de retirar los pesos y cuidar la prolijidad de que no haya más presiones sobre el dólar paralelo o sobre el dólar oficial, o que no te lleven más reservas, lo que hace Kicillof con la mano izquierda, Fábrega te lo neutraliza con la mano derecha subiendo la tasa de interés. Es una especie de trampa típica que hay en las economías cuando están con estos desequilibrios. Ahora, sobre lo que conversaban recién, digo, a mí me gusta analizar el kirchnerismo con los hechos que va produciendo, y la verdad es que lo que se notó que después del fallo, no del fallo, sino de la decisión de la Corte Suprema Americana, y retomando el caso el juez Griesa, cuando el gobierno se sintió acorralado, pegó un volantazo que va en contra de lo que venía haciendo. Esto de acordar con el CIAI, el Club de París, Repsol. Entonces pega el volantazo. Entonces, en este punto, ¿por qué vamos a pensar que es de acá hasta enero, y en enero va a volver a buscar los dólares, a ir al camino que dejó de andar hace un ratito nada más? Y no da ninguna garantía de que fuera así. Si no, porque acá hay jugadores políticos muy fuertes, por ejemplo Scioli, que soy el candidato del oficialismo que mejor mide, que asegura, jura y perjura que Cristina arregla esto apenas, pero fíjate que no da ninguna garantía. Fría. La pregunta es si Scioli lo cree o si Scioli cree que lo desea. Claro, es como el deseo de que esto sea así, Cristina, para que, pueda claramente tener es el principal perjudicado. Una economía fría, en todo caso, fortalece a los candidatos opositores y debilita a Scioli, que es el candidato oficialista. Cristina hoy no da ninguna garantía a estos que vienen negociando entre privados con los holdouts de que después le va a comprar la deuda que esos privados le hayan comprado a los fondos buitre. Entonces no da ninguna garantía. Mi hipótesis es que irán midiendo el día a día de la economía, si no hay presiones de los mercados, si no volvemos a un escenario de diciembre y enero, y si no, seguirá, creo yo, más allá de enero, si la van manejando cómodamente. A Cristina le gusta este escenario que vemos hoy, pero le gusta entre comillas. La economía en -1. Y bueno, pero ella, como dijo, con suerte. Viste que ella dijo, no tengo problemas en salir, de volver a vender chicles, y hoy la viste, ayer la viste vendiendo chicles más o menos. A ver, Nicolás Teresiuk, ¿cómo estás viendo el escenario? Acá lo que se está discutiendo es, por un lado, una pulseada política fuerte. La presidenta necesita ponerse en el centro del escenario, contener a la oposición, contener al peronismo. El gesto que hizo esta semana con Vudú fue un gesto también al peronismo, no solamente a la oposición. Y por otro lado, como todo gobierno necesita en algún momento encontrar la fórmula para que la economía se reactive. Vamos, Nicolás, y me como la primera bolita esta. Me ganaste en esa, porque yo tenía la picadita de la tiberina. Dale, Nicolás. No sabía que iba a hablar tanto. No, a mí me parece. No, porque la verdad que tampoco vamos a resolver nosotros que la economía se reactive o va a entrar en recesión el lunes. Con esta picada no. Vamos a entrarle a la picada con tranquilo. Esta picada no. No, me parece que es interesante mirar un poquito algo que hablabas al principio, digamos, cuando volver un poquito para atrás y pensar cómo empezó el año, cuando las variables económicas estaban bastante aceleradas, había vértigo en enero, en diciembre, enero y febrero,
decir en esta instancia que Cristina, según algunas encuestas, yo con las encuestas con pinzas, las que difunde el oficialismo y la oposición, me parece que hay que sobre todo lo que pasó en octubre pasado, digamos, la última elección. Sí, en muchos países también pasa que es difícil el tema de las encuestas, pero quiero decir que se diga que Cristina estaba un poco más sólida, acumulando cierto capital político, etcétera, como mencionaste vos, bueno, habría que mirar un poquito para atrás y que pensáramos si en enero íbamos a estar pensando en un escenario donde donde Cristina iba a estar en o donde íbamos a estar esperando esto de, bueno, a ver qué hace Cristina, cómo se mueve o qué margen de maniobra tiene. Me parece que tiene un poco más. Y lo mismo con las medidas que va tomando. Me parece que el gobierno siempre, digamos, se hacen, me parece, algunos pronósticos económicos, por ahí es un vicio de economista, yo soy politólogo y lo miro así, esto de los economistas ceteris paribus, ¿no? Si todo sigue así, si todo el contexto sigue tal cual, entonces las variables están en esta línea, ¿sí? Si me meten un gol en el minuto 1 del partido, entonces voy a perder 90-0, ¿sí? Quiero decir, me parece que los jugadores van jugando, el gobierno siempre cuando tuvo dificultades económicas las fue moviendo, fue tomando medidas, algunas, cuando viene la crisis de 2008-2009, tomó una medida nada menor como nacionalizar los fondos previsionales, que después le permitieron desarrollar toda otra serie de políticas, o cuando el déficit energético subió mucho, terminó nacionalizando YPF y terminó cerrándolo con un acuerdo como el de principio de este año. Y después me parece que hay mucho criticar al gobierno por exceso de dogmatismo y después criticarlo por exceso de pragmatismo, ¿sí? Con todos estos acuerdos que ustedes mencionaron, me parece correcto, que fueron pasando desde el principio de este año, nuevo índice de inflación, acuerdo con Repsol, lo que pasa con Ciavi, quiero decir, pero lo que se dice primero, y lo vemos, incluso el acuerdo con China, digo, cuando Kicillof y De Vido viajaron a Beijing y volvieron y no había un anuncio, se dijo que habían fracasado. Y después terminó viendo el canciller chino y después terminó viendo el presidente chino. Primero se dice de las críticas de la oposición. Pensemos, pero no solo de la oposición, porque lo que estamos viendo ahora son pronósticos económicos de que todo va a ir peor, un poco lo que decía aquel paper de Claudio Loser, ¿sí? Que citaron los lobistas de los buitres, que decían, bueno, las 2 semanas anteriores a la fecha límite del 30, que se decía, si no cierran con nosotros, la inflación se va a disparar, la brecha se va a disparar, el desempleo, la gente va a sufrir, etcétera, como sacaron solicitadas la American Task Force Argentina, citando a Loser. Y después tenemos, cuando abrimos algunos diarios, tenemos todos más o menos los mismos pronósticos que hacía Loser. Digo, habría que ver si el gobierno no se va a mover también. Se mueve con estas señales que dio el día de ayer, se mueve con algunas otras, no lo veo quedándose quieto, sobre todo en las cuestiones que son su capital político, como dijiste vos, sostener empleo, sostener consumo. No creo que a Cristina, por alguna especulación política que siempre hay en los partidos políticos, bueno, te achico un poco más el margen, vos que estás en mi partido, pero le doy un poco más de margen al otro, etcétera. En todas las fuerzas pasa eso, veamos lo que pasa en el PRO, por ejemplo, por la competencia por el gobierno de la ciudad. Quiere decir que por eso vaya a que su cierre de mandato, que cuando le entregue la banda a otra persona el 10 de diciembre del 2015, vaya a ser una situación tremenda económica. No creo que le interese a Cristina. A ver, pongámoslo en perspectiva, porque acá hay dos cuestiones, ¿no? Si vos comparás con el 2001, yo esto lo firmo, creo, por ahí me puedo equivocar, pero creo que los 2 o 3 próximos mandatos, si sigue existiendo la soja, si sigue existiendo vaca muerta y demás, no hay posibilidad de volver a una crisis como el 2001. Es decir, que cualquier gobierno va a ser mejor que el 2001. Ahora, me parece que el kirchnerismo ya agotó la posibilidad de comparar su forma de acumular capital político con el 2001. Ya está, ahora hay que ver. Y es más, voy a decir algo que siempre que lo digo me tildan de kirchnerista. Yo creo que peor de lo que estás hoy, es decir, que en todo los casos lo que vamos a ver es mucho más de lo mismo. Mucho más de lo mismo de lo que vimos, es decir, parece que hay una realidad paralela. Un gobierno que tenía superávit fiscal, superávit comercial, 50.000 millones de dólares de reserva, economía creciendo al 6, 7, 8%, y que hoy está discutiendo en los últimos 3 años con un cepo al dólar, con la inflación en el 25-30, y me van a decir kirchneristas por este dato, porque todos saben que están entre el 30 y el 35 o más. Me parece que ya se acabó la cuestión de estar permanentemente contestando las críticas de la oposición. Ahora tenés que ver cuál es el plan. Por supuesto. El plan de la primera parte del año, yo era crítico en el sentido de no me gusta que se tomen, como no me gustaba cuando lo hacía Menem o cuando lo hizo De la Rúa,
medidas estructurales en el corto plazo por la urgencia. Es decir, no me gustaba que cierren con Repsol, No porque necesitaba... no todos son coherentes como vos en ese aspecto. Claro. Vemos dirigentes que dicen, queremos que se cierren esos acuerdos, queremos volver al mundo, y después, o medio de comunicación, y dicen, el gobierno no va a poder cerrar con Repsol. El gobierno, nadie le va a firmar a Kicillof con el Club de París. China no va a firmar. Y después, pero esto pasa, lo vemos todavía. Y después, cuando firman, se dice, hay un súbito brote de nacionalismo y se dice, no, los chinos no, está bien, pero olvídate de las críticas. No, el CIADI la política no se puede construir permanentemente viendo lo que dicen los diarios, qué dice... Pero si ahora estamos hablando también de expectativas. Pero por eso, todos los diarios están hablando de expectativas. Pero vamos para adelante. Las expectativas también son importantes. Pero por eso, y el gobierno no genera expectativas, ese es el problema que tiene el gobierno, pero antes de los buitres. Y yo era muy crítico, pero dije que era necesario. Yo era muy crítico de cerrar Club de París, 9.700 palos en el corto plazo, desesperado porque necesitaba cerrar el Club de París para pasar a otra pantalla, o cerrar Repsol, o cerrar el acuerdo con el CIADI, cerrar el CIADI, cuando no lo cerraste durante 5 años, que estaba fuerte, desesperado porque necesitabas los dólares. La verdad que era crítico de eso, de tomar políticas que son estructurales en la coyuntura de la urgencia. Pero dije que era necesario, que Cristina no tenía otra oportunidad, que esta era la que tenía que tomar, y que si conseguía abrirse al mercado de capitales, lo que hablábamos con Daniel, no digo que fuera un plan para mejorar todas las cosas, pero era forma para recuperar la economía. Esta economía necesita, para crecer, lo explicaban todos los economistas, Bain esta semana, si crece necesita dólares, y si no tenés dólares no crece. Entonces, no me parecía que era un gran plan, pero bueno, era el único plan. Ahora, lo que anunció esta semana, donde no sabe si vuelve ese plan adicional, yo te digo que no hace falta ser un economista de la oposición agorero para decir que esto es, como decía Daniel, una aspirina, no te genera reactivación económica, 3.000 millones de pesos volcado a un plan. Digo, eso no te genera. La argumentación también, digo, en el sentido que, bueno, ¿por qué Cristina dice, bueno, yo no firmo esto? Como ustedes estaban hablando recién acá, parece haber dos bibliotecas con el tema del acuerdo con los buitres, y el sector de la oposición que también dicen, bueno, cuidado, los fondos buitres y digo, los lobistas de los fondos buitres diciendo, la Rufo es una cortina de humo, como salen a decir, ¿sí? y alguna gente en el sistema político lo dice también, pero bueno, cuando vos tenés que firmar, lo de la cláusula del Rufo es hipotecar la casa de todos. Por eso digo, hablemos. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar a partir de enero? No hablemos de enero porque la verdad que es atendible. La Baña, el padre de la criatura, te está diciendo, miren que la Rufo aplica. Entonces, hasta enero es atendible lo que dice el gobierno. Lo que estamos discutiendo es qué hace el gobierno después de enero. Juan, ¿cómo estás viendo esto que está planteándose? Por un lado, las necesidades económicas, por otro lado, la estrategia política. Yo creo que es un gobierno que tiene claramente un proyecto político que defiende desde que empezó hasta ahora, que la economía se le desajusta, pero digamos lo que pesa es lo político, como proyecto, como ideología para que quede en los libros de historia. Y la economía trata de acomodarla y con errores de la política. Pero lo que estoy tratando de entender, ¿viste? Porque estamos con el día a día y por ahí no lo tratamos de entender, yo creo que puede haber una pista en la edad de la presidenta. ¿Y a qué voy con esto? La presidenta es una mujer joven, tiene 60 años. Hoy una mujer de 60 años recién se está jubilando. ¿Y qué va a hacer Cristina a los 61? ¿Va a ir a su casa a jugar con el nieto o con el hijo? Me parece que acá hay un proyecto político que va más allá de este periodo de Cristina y que están pensando, creo, políticamente, si son inteligentes, en una vuelta más adelante. O sea, yo creo que Dilma Rousseff tiene 66, Michelle Bachelet 62, digo, por citar las mujeres líderes, ¿no? Angela Merkel tiene 61, 2 también. Es decir, yo no me imagino a Cristina a los 61 años dejando la política, ella se define como una militante. Y esto me hace pensar en el 98-99, donde creo que el menemismo dejó una bomba que fue la convertibilidad, y acá está, no digo adrede, pero se está armando a poquito una bomba para que Massa, Scioli o Macri no sepan si cortar el cable azul o rojo porque puede estallar todo, y en 2 años Cristina sea la mujer que por tercera vez salve a la patria con un proyecto político y que además acomode la economía. Yo creo que hay que estar atentos en todo caso a qué economía dejan, pensando que en 2 años, del primer gobierno que la siga, ya Cristina se presente como una salvadora. Una mujer con 62, 66 años y que vuelve a gobernar el país. Me parece que obviamente tiene que irse con una buena gestión, como Bachelet, que volvió con una popularidad muy alta, no con la popularidad baja, con la economía medianamente ordenada, pero tampoco dejar servida una economía
para que le saque rédito a Scioli, Massa o Macri. Entonces creo que políticamente uno está pensando un poco, si están en el día a día estamos muertos, ¿no? Estamos fritos. Pero creo que la edad de la presidenta es muy importante. Una persona que ama la política, se define como militante, no se va a ir a su casa a descansar mucho tiempo, más que un par de años. Y ella, yo creo que hay un armado económico para, bueno, te dejo esto y a ver cómo te arreglas en 2 años. Y si no, estamos de vuelta. Otros dicen al revés, digamos, lo que plantea la gente de Scioli y demás, no, que al contrario, la presidenta necesita el último año irse con una buena tasa de crecimiento, prolijando algunas cosas para mostrar. Pero ustedes economistas, todos los vencimientos de Repsol, del CIAD, el arreglo del CIADI, ¿cuándo son? Para el que viene. Y bueno, es pero una bomba que no había posibilidad de pagar. ¿Cómo la desmantelás? Bueno, pero no solo eso, ¿no? Hay algo de lo que dice Juan. A mí me parece que parte de lo que está pasando con los fondos buitres y las decisiones de Cristina estuvo asociada a cómo le iban las encuestas, ¿no? Que las encuestas han empezado a dar mejor. Pero en términos de herencia, yo no tengo duda que el kirchnerismo va a dejar bombas por todos lados, deja bombas por el tema de la importación de energía, deja bombas por lo que está pasando en materia fiscal. Cuando hablamos de que van a emitir 3.000 millones de pesos, se esconde en más de 120.000 que van a emitir en la segunda parte del año para cubrir el déficit fiscal, para cubrir el rojo del Estado. Va a ser muy importante la emisión de pesos en la segunda parte del año, y ahí sí es donde se confirma esta foto de muchos pesos y menos dólares, claro. Que hay que ver por dónde impacta, si impacta por la inflación, si impacta por lo que pase con el dólar, pero la película de la segunda parte del año que se va perfilando es de muchos pesos, muchísimos pesos, y más aún a partir de la intención de dinamizar el mercado interno. Ayer lo dijo la presidenta, el tema del consumo es lo que nos va a salvar, lo que nos salvó, y hay que consumir y no comprar dólares. Me parece que ese perfil de la película que se viene marca un principio de herencia para el gobierno que viene bastante complicado en materia económica. No, que este gobierno está visto, yo creo que no va a resolver ninguno de los desequilibrios fuertes que tenemos, lo que dice Daniel, sumar el tema subsidios, tarifas, digamos que el que venga a partir de fin de 2015 sabe que lo va a tener que arreglar. Entonces, yo ahí soy comprensivo, ¿Qué gobierno en el último año y medio comprensivo, digamos, lo entiendo, digamos. También tenés que ver el escenario político. Cristina está en una interna feroz en el peronismo tratando de domesticar a todo, manteniendo el poder, y le queda un año todavía. Pero para eso me parece que sí, que lo que hay es el camino de crédito. Para eso sí me parece que es el camino de crédito para empezar a distribuir. Digo, el escenario que planteaba Juan de alguna forma, de que si Cristina quiere volver y quedarse con un núcleo de poder, esto del 20, el 25% del electorado, y tener un núcleo de poder con diputados y demás, bueno, se hace también, o se construye, o se puede construir a partir de conseguir crédito, conseguir financiamiento, para hacer, lo que es la política acá y en todos lados, que es, con financiamiento se hace política y se mantiene el control de parte del Estado. Sí, me parece que es un debate muy interesante digamos, en qué medida a la presidenta le conviene terminar el año económico que viene fuerte o con una estrategia. Eso es algo que se discute, supongo que se discutirá al interior el kirchnerismo, digamos, si es la estrategia. Esta estrategia de Macri, lo que se plantea Macri, si es la estrategia del Frente para la Victoria. Lo que también que gane Macri, que termine mal la economía, que gane Macri, que el peronismo no lo va a acompañar, va a ser el único que lo va a dejar solo el peronismo, y dentro de 4 años volverá el peronismo con eso me parece que siempre conviene la cuestión de dejar un poco ordenado digamos, el vértigo o el descontrol de algunas variables no sería bueno. Y después es interesante el debate Daniel dice que el va a dejar algunas bombas. Vos decías recién que al revés, que todos los gobiernos que sigan van a ser mejores o van a tener la posibilidad por ciertas cosas estructurales tener un buen desempeño. Eso me parece que hay un debate. Por ejemplo, el ajuste de tarifas, que lo va a tener que hacer el próximo gobierno, yo no digo, no lo puede hacer hoy Cristina. No. Porque está en un escenario recesivo. Suben ahora las tarifas del gas, ya a partir de este mes, agosto, 300%. No, ya está. Pero en realidad para equilibrar esa ecuación tienen que subirlo 800, 900%. Cristina no lo puede hacer, sería ilógico desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Ya está en una recesión, ya está jugado, y el otro lo va a tener que hacer. Acá la pregunta es, ¿qué necesita hacer Cristina para llegar dentro de un año, cuando estemos sentados acá, con qué necesita para garantizar una economía más o menos ordenada
que le permita salir con una imagen positiva, que tengan todos un buen recuerdo de ella, pero con un sucesor que empiece justamente a desarmar las bombas. El que es el que tiene que hacer el ajuste es el que viene. Pero, por eso digo, a ver, ¿qué necesita Cristina para llegar más o menos ordenado? Sí, en esto creo que es un poquito al revés, digamos, que a su vez, por ahí no se menciona acá, pero hay que ver también que hay una serie de bombas desactivadas que tiene la Argentina histórica. Una es la sistema financiero. Una es la cuestión del sistema financiero y los balances de las empresas. Los balances de las empresas que al término del gobierno de Menem estaban hiperendeudadas en una moneda extranjera. Fue un gran logro que se aprendió, la cuestión que no se de la podía más tomar deuda en dólares. La cuestión de la deuda pública. La cuestión de YPF, vos hablás ahora de Vaca Muerta está ahí, pero una cosa era si las decisiones estaban en manos del señor Brufau o si van a estar en manos de Calucho o del CEO que pueda imponer el próximo presidente, quiero decir, en función de la estrategia de la Argentina. Una cosa es tener los fondos previsionales en manos de PJP, que después encima vos las tenés que ir a cubrir porque no llegaban y encima te cobraron unas cápitas que ni te cuento, y la otra cosa es que tengas un sistema previsional con los números que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, etcétera. Sí. Es decir, esas son algunas bombas estructurales que ha tenido la Argentina históricamente que están desactivadas y que al próximo presidente la va a tener ahí. Pero en eso me parece que las dos cosas pueden coexistir. Lo que vos decís es cierto. Y a mí me parece que lo que hay es la expectativa de lo que hablaba Maxi antes, de que el próximo gobierno va a tener soja y vaca muerta, ¿no? Soja y vaca muerta, y esto es como dos joyas de la abuela espectaculares que te van a permitir, gastar y pasar de alguna forma, si querés, a de un populismo, digamos, que superaste con el sector externo vía la soja y la soja transgénica, la siembra directa y la revolución del campo en materia de producción, a lo que va a ser, vaca muerta y las posibilidades que te da como segundo reservorio mundial de shale gas. Bueno, me parece que el tema es cuándo se adelanta. Digo, hace 6 meses se decía por ahí, el 2015 se adelanta al fin del 2014 como mejora. Ahora me parece que ese escenario ya pasa al 2015, o sea, la mejora del 2016 tal vez se adelante al 2015 en un año de elecciones, pero no se ve, me parece que en términos de expectativa, lo de los fondos buitres y el no cumplir con el fallo de Griesa, por lo que sea, por lo malo que sea el fallo o por la decisión política tomada, pero no haber cumplido, te complicó la economía en términos de que esa mejora que pensaba que podía venir sobre el fin del 2014, ahora ya el horizonte se te prolongó a 2015. Igual, Daniel, ese esquema, disculpame, ¿no? Que se escucha tanto de que nos va a salvar vaca muerta o la soja, es un esquema tan poco aspiracional argentino, ¿viste? Pues es como que nos salvamos, nos sacamos el loto, tenemos un yacimiento, pero ¿qué proyecto de país queremos? Los japoneses no tienen vaca muerta ni soja. Digamos, tenés que tener un proyecto propio, creativo, industrial, de crecimiento, ¿no? A ver si me salvo, si tengo petróleo abajo o si heredo algo. Me parece que como proyecto de país a veces los economistas planteamos que lo que te permite esto, lo que te permite es aflojar lo que se llama la restricción externa. Está bien, pero pensemos en industria, la historia económica en valor agregado, pero no a ver con qué nos salvamos de los recursos que tenemos, que cada vez tenemos menos. Pero discúlpame, o si aparece algo. Aflojar la restricción externa significa que, a diferencia de los últimos 100 años de historia, Argentina pueda crecer, no sé, al 5 o 6% sostenido, sin que te falten dólares, que en algún momento se hagan lo que se llaman los procesos de stop and go. Es decir, que uno crece, te faltaron los dólares, volvés a la recesión para restringir la importación de dólares, volvés a crecer. Eso te lo permitió la soja y tal vez te lo permita vaca muerta. El tema es que necesitas reconstituir la confianza, porque si no, todos los dólares que entran se lo van a llevar los propios argentinos a los colchones, como ha pasado en los últimos 6 años. Acá el problema son dos. Uno, que se rifaron en los últimos 2 años los dólares por errores muy groseros de la política económica. El atraso cambiario que te hizo que estén todos veraneando en Miami y tengamos 8.000 millones de dólares de déficit turístico, como en la época de Martínez de O, como en la época de la convertibilidad. Es decir, una cosa ridícula. Las tasas de interés barata con el dólar subiendo, cosas del ABC de la política económica. Pero otra cosa es que este gobierno perdió la confianza de los argentinos, yo creo que por la inflación, entre otras cosas, que se llevaban los dólares de a raudales todos los años. Y también todos los dólares que te entran se te van del sistema. También la cuestión del mercado interno, a mí me parece que el esquema de estos últimos años tuvo hasta más que ver con el impulso al mercado interno,
Miguel Bain te diría, lo impulsaron de más, otros te dirán lo impulsaron de menos, no sé, pero digamos, mucho más el peso puesto en el mercado interno que en el tema de los commodities, como digamos, vos ves otros países de la región, como Chile, lo que le pesa al cobre, digo, Perú, lo que le pesa la minería, Colombia, lo que le pesa al petróleo, comparado con, y lo que se dispararon los precios de esos commodities con respecto a lo de la soja, digo, bastante más en la Argentina estuvo motorizado por la cuestión del mercado interno. Otra pregunta es si el próximo gobierno va a darle esta bola, digamos, al mercado interno, o si va a preferir, como dice Juan, me parece que eso es un planteo muy interesante, centrarse en extraigo y exporto, ¿sí? Claro. O también lo que decía Daniel me parece muy importante en el sentido de, bueno, ¿qué hacer con eso? Falta definirlo, y me parece que lo va a tener que definir todo el sistema político en un solo partido, digo, ¿qué se va a hacer si hay una renta extraordinaria ahí? No nos pusimos muy de acuerdo, ¿qué pasaba con la renta extraordinaria de la soja? Hay que recordarlo. Vos lo ves a un gobernante peronista, de estos que han visto lo que fue la experiencia de Menem y demás, a Massa, a Scioli. Vos lo ves que si tienen margen no le van a querer dar al mercado interno todo lo que puedan. Argentina, las exportaciones argentinas son el 10%, el 15% del PBI. Sí. Las exportaciones argentinas jamás, como en Chile, te van a poder arrastrar el crecimiento económico. Te pueden servir para generar divisa, pero no te arrastran el crecimiento económico, toda la economía. Entonces, cualquier gobernante lo que va a tratar es darle lo más posible. Pero ahí me parece que lo que tenés, Maxi, es que volvemos a al mercado interno, al consumo, para que lo voten dentro de 2 años. La pregunta es si le van a dar el endeudamiento, como se dio en otros ciclos, donde el eje, eso es muy probable. El centro no estaba en la producción, hablo de la época de Menem, sino en el endeudamiento, en el sobreendeudamiento del sector privado, de los grandes grupos económicos del sector privado, y a la vez el sector público que tiene que venirlo a cubrir eso atrás. Es muy probable. ¿Sí? Entonces, si ese mercado interno, ese impulso que a cualquier gobernante le gusta, ¿sí?, del mercado interno va a estar en pasarse con una tarjeta de crédito que después no tiene fondos y que después hay que pagarla en un 2001, o si va a estar un mercado interno sustentado en, bueno, en estos años no se pudo salir al mercado externo, está sustentado en el comercio exterior. Sí, en la soja y también en el último tiempo está sustentado en el Estado, en la emisión, digo, de deuda y que llenaste al Banco Central, al balance del Banco Central de papelito. Pesos. Ah, papelito, bueno. Eso. Está bien. Moneda, lo que pasa es que moneda local diferente de la cuando se... Sí, pero ¿sabes que me parece que también de alguna forma encubre eso? La idea que la deuda que va a tener Argentina en el futuro va a ser la cumplida en dólares. La de pesos la vas a poder estafar, digamos, porque en definitiva la tenés con el Banco Central. La licuás con inflación. El nivel de la deuda esa interna, digamos, intraestado, está más o menos en los mismos niveles que países, Brasil, Estados Unidos tiene bastante más. Sí, todos los países tienen deuda intraestado y no se preocupan tanto por eso porque la van manejando. El tema cuando vos tenés, está jugado en dólares, o incluso como tuvimos a los bancos, Hoy no tenés esa situación. Descalzado. De todas maneras, yo digo que es muy probable que Venga le tenga que dar a la emisión de bonos, no de pesos, sino no de maquinita de Banco Central, sino de bonos en el extranjero. Pues la verdad que Kirchner, hay que decirlo, si bien capeó un momento político muy complicado, como era el 2003, aunque también el 2012 había saneado gran parte de los problemas de economía, asumió con un dólar recontra alto, que no va a asumir el próximo gobierno, salvo que Cristina quiera hacer una mega devaluación, que yo creo que no la va a querer hacer, con un dólar recontra alto y con una deuda en default. ¿Qué te permite? Una default en serio, que no pagabas nada. ¿Qué te permitió eso? Que 2 años después no pagaste, durante 2 años no pagaste, y en el 2005 dijiste, bueno, quita del 70%, 65% o nada. Imagínate que para todo gobierno, dólar recontra alto y quitar la deuda del 70%, del 65%, te da la posibilidad de pasar varios años sin volver a endeudarte. Yo creo que el próximo gobierno no va a tener, para bien o para mal, esta oportunidad. Creo que el atraso cambiario es un problema, es un legado que deja Cristina. El default obviamente no, está bien que el kirchnerismo esté haciendo lo imposible para terminar con una deuda más o menos ordenada, por lo menos en el sector externo, ¿no? Sí, el atraso cambiario, viste, como todos los gobiernos. Es bárbaro, pero sí sostenible. El problema es que todos los gobiernos hablan en contra de la devaluación. Menem nos dejó 10 años 1 a 1. Era el líder de la antidevaluación. Claramente, no sos competitivo internacional. Y es así, es así. Vamos a hablar en un ratito, tanda muy cortita, y cuando volvamos vamos a hablar un poco de si hay alguna solución de estos bancos privados y demás. Tenemos un informe respecto a remover el escollo de los buitres, si hay una movida de bancos extranjeros o no para avanzar en este sentido, y también cuál es la estrategia de Cristina con Vudú y con lo que se viene en la oposición. Insaurralde ya se pasó con Massa.
Están preocupados Scioli, Macri, los Kirchner. Es enamoradizo. Es Parece con Sirio, no con Massa. Pero el proyecto de Insaurralde lo quieren todos. Parece que sí, la nueva estrella de la política. ¿Cuál es el proyecto? Tanda cortita, gracias a la Tiberina y el resto de cucina italiana por esta picada riquísima. No comieron nada, me dejan a mí comer solo. Ahí está la Tiberina, ahí en Palermo, en Hollywood, en Fitzroy 1855, reservas al 771-7333. 4771-7333. La Tiberina, a mí me encantan las bolitas estas de queso y papa, son mortales. Y las aceitunas también. Tanda y volvemos, no te vayas. ¿Te quedaste sin stock? ¿No te llegó el pedido? ¿Se te llenó el depósito? Si estas frases te suenan, visita Expo Logística del 12 al 15 de agosto en La Rural. Invita a Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocrar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Probá el nuevo Ensure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Tomá Ensure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocrar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico.
Probá el nuevo Ensure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años, perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Toma Ensure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Seguimos en Plan M, vamos a discutir mucho ahora de qué está pasando con la política, con algunas encuestas que están dando vuelta. Pero antes, mirá este informe sobre el tema de los buitres y si Brito, Urnequian, los bancos extranjeros que han dicho esta semana, nosotros vamos a ir y vamos a hacer una vaquita y le vamos a comprar la deuda a los buitres y vamos a salvar a la Argentina. ¿Es cierto o es todo un blef que el propio gobierno también está alentando para que no caigan los mercados? Una semana después de que Argentina ingresara en default, el país ingresó en un limbo del que por ahora nadie sabe cómo salir. Desde Estados Unidos volvieron a surgir las especulaciones sobre un acuerdo inminente con bancos privados extranjeros. Un cable de la agencia Reuters aseguró que JP Morgan, HSBC, Citigroup y Deutsche Bank estarían dispuestos a comprarle la deuda a los fondos buitre. Según esa versión, la semana que viene se firmaría un acuerdo por 1.320 millones de dólares. Enseguida los holdouts le pedirían al juez Griesa que reponga el stay para que Argentina pueda seguir pagando a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. Los bancos extranjeros negociarían después con el próximo gobierno argentino para cobrar la sentencia. Después de que la presidenta y Axel Kicillof vapulearan a los empresarios argentinos que hicieron correr el rumor de un acuerdo con los holdouts, el que habló fue Eduardo Urnequian. El presidente de la Corporación América aseguró que hay hombres de negocios interesados en cerrar un acuerdo con los buitres. Los empresarios que van a participar son muchísimo más de lo que vos imaginás. Son empresarios de todos los niveles, pequeños, medianos, que cada uno va a poner de su bolsillo lo que puede y algunos que van a poner más. Mientras las versiones aumentan, la Casa Rosada se muestra intransigente y profundiza la campaña anti-buitre. La administración Kirchner presentó una demanda contra los Estados Unidos por violación de soberanía en el Tribunal Internacional de La Haya. El gobierno ya decidió que no aceptará el fallo de Griesa y apuesta a un canje de deuda para seguir pagando en Argentina. Bueno, Daniel Fernández Canedo, el Pongi. El Pongi. Bueno, a la versión Urnequian, el JP Morgan, ¿hay posibilidad de que esta sea la salida para los fondos buitres? Bueno, me parece que lo que es más la de los bancos del exterior que la de Urnequian, me parece, por más que, recordemos que hace una semana la presidenta lo llamó San Martín a Brito y le tiraron abajo una propuesta que se había armado de la mano de Zanini, de Capitanich y de Fábrega, y que estuvo a punto de firmarse, que contemplaba 5 desembolsos, y que, bueno, el gobierno le dio, la presidenta le bajó el pulgar, de la mano de la idea de Kicillof, es decir, el gobierno no puede aparecer, ni el gobierno, ni CEDESA, ni ningún organismo puede aparecer como comprometiéndose o dando la señal de que ahora no pagás, pero que vas a pagar en enero. Si los bancos querían ir, comprarle esta deuda de 1.300, 1.400 millones de dólares a los buitres, y en enero querían venir y vendérsela al gobierno. Bueno, lo que vos tenés que tener, me parece que también en lo que sea de Urnequian o sea de los bancos del exterior, la idea de que van a negociar con los fondos buitres. Le van a decir, bueno, yo le voy a pagar, no sé, 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares. Lo que están discutiendo es el tema de la cantidad de intereses punitorios que se le agregan al fallo de Griesa, que fue de 2012, ¿no? Que eran 1.330 millones. Bueno, llegan a un número, ponele 800 millones, 900 millones de dólares. Se restituye el stay, el amparo, y eso posibilita pagarle a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2006. Ahora,
cuando le dan la plata, le dan los bonos, me parece que lo que están esperando es una señal del gobierno que diga, che, en enero o febrero del año que viene o marzo del año que viene, estos bonos vos me los vas a comprar, ¿no? Ahora, Kicillof dijo, alguien va a aparecer y me lo va a comprar. Para recuperarlo. Algo va a haber para recuperarlo, porque si no, ¿cómo cierra? Que los empresarios y los bancos no van a hacer caridad, digamos, no van a ser solidarios. No, nadie va a hacer caridad, y aparte en realidad los empresarios y los bancos también lo están haciendo de alguna forma en defensa propia. Claro. Porque digo, si acá los mercados se están sosteniendo a partir de esta creencia de que va a haber algún tipo de acuerdo. Ahora, si no hay un acuerdo y todos los activos bajan, los bonos bajan, los bancos tienen en sus activos bonos, bueno, de alguna forma lo que están haciendo es invirtiendo, ¿no? O apostando, o haciendo un puente financiero para evitar una caída de sus propios activos. Acá no hay nadie que lo haga por caridad, y el gobierno tampoco lo va a auspiciar por caridad, sino también en defensa propia. Bueno, Kicillof esta semana dijo que es bienvenido cualquier acuerdo entre privados, pero que después nos vengan a buscar, no nos pidan los dólares a nosotros. La cuestión es, ¿qué puede poner como garantía el gobierno hoy de lo que vaya a hacer después de diciembre? ¿Cómo hace porque dispararía a Rufo? Si dice... La palabra. Si lo hace formalmente, por escrito no puede poner nada, no puede la aparecer. No, formalmente, es cierto lo que voy a decir, Claudio. Si hay algún tipo de formalidad en términos de decir, le van a decir a los bancos, no, en enero te voy a comprar, y él dispara la Rufo. ¿Y cómo hace un banco internacional para votar en su directorio la palabra de Kicillof? No, claro, pone la plata porque dice, me lo prometió. Eso va a ser muy difícil. Vos imaginate que el presidente del HSBC tiene que ir al borde, ¿no? Y decirle, bueno, mire, vamos a hacer esta operación. Me voy a comprar 1.000 millones de dólares. Por eso hay tantas dudas, Lo que sí parece es como un negocio interesante, y me parece que al gobierno le resolvería mucho. Digo, lo que pasa es que también el gobierno, por otro lado, y lo vimos en los avisos del jueves en los diarios, lo que dijo es, de alguna forma, estar analizando algún tipo de posibilidad de cambiar la forma de pago y diciéndole a los bonistas, Daniel, que vayan y le reclamen al Banco de Nueva York de que si no le pagan tiene que ir a otro lado. Hoy el gobierno está más cerca de patear el tablero y decir el 93% venga a cobrar al Banco Nación que de darle un guiño a alguien para garantizarle un pago que carguen con los buitres y que les pagan 17. Pero aún si los grandes presidentes de estos bancos creyeran en la palabra, ¿no? Dijeran, bueno, sí, te creo, te tomo la palabra, que en enero se recupera. ¿Así tan fácilmente le hace pito catalán a los bonistas? No, es imposible. No, yo creo lo mismo. Digo, esto es muy difícil. ¿Quién garantiza la operación al final? ¿Quién es el equipo de garantía? Ahora dice que Kicillof desde un primer momento dijo, esta propuesta ya se la habían llevado a los bancos nacionales. Y dijo que no. Hace un mes y medio dijo, yo dejo todos los dedos pegados, esto no me interesa. Lo que llama la atención es que siempre decía Kicillof que a partir de enero podía negociar todo junto. No solamente quería negociar con los buitres, sino con los 15.000 millones de dólares de que al gobierno le conviene. Y que quería cerrar este tema y dejar como herencia cerrado el tema. Consulado argentino en Nueva York. Sí. Lo dijo en el consulado argentino en Nueva York. Este problema, él le pidió al mediador que trajera a esos también, porque es el mismo problema. Dice, yo no voy a cerrar un tema con esto para que después se me haga con nosotros. Igual me parece que es interesante ver que todas estas cuestiones, digamos, que el JP Morgan no sabe bien cómo cerrarlo. Los grandes, Ernequian, Bulgeroni, no saben bien cómo cerrarlo. Es decir, habla de la situación inédita, digamos, que eso, bueno, todos los analistas internacionales. Pero no resiste. Y también hay internas, y también hay internas. Ayer veía un informe de un periodista, Greg Palast, que es un periodista que hace aportes para la BBC de Londres, etcétera. Decía, bueno, esto acá hay una disputa también política entre estos fondos buitres, que son aportantes de varios millones de dólares para esta campaña que lleva para el Partido Republicano, y Wall Street, JP Morgan, etcétera, que siempre está más vinculado a la Casa Blanca, en este caso que son demócratas. Acá hay todos otros, digamos, todos otros líos que por ahí nosotros no estamos viendo, pero abiertos a partir de un juez que todo el mundo lo dice, premio Nobel, etcétera, que esto es una cosa de loco. Sí, pero bueno, el gobierno tiene que jugar con esa realidad. Desde que se dio la jurisdicción en Nueva York, esto de ir a la Haya es una muestra. El gobierno quiere ganar tiempo, porque ahora teme no a los buitres, sino a los bonistas, que no se te vengan los bonistas pidiendo lo que se llama la aceleración de la deuda y genere otra complicación. Difícil eso, ¿no? Difícil. Es difícil, pero bueno, ahora cualquier cosa puede pasar. Ahora, Maxi, existe una movida, a ver, quisiera saber qué opina también Daniel, de los bonistas europeos que dicen que hicieron un conference call días pasados diciendo, nosotros tenemos bonos argentinos por 7.000 millones de euros
y estamos dispuestos a dar de baja por propia voluntad a Rufo para que esta Argentina no nos pueda pagar. Hicieron una convocatoria, dicen que se van a tomar entre 1 y 2 meses, porque con el 85% de las voluntades de los bonistas, la Rufo cae, y eso obligaría políticamente al gobierno a justamente a normalizar. Acá, más allá de la cuestión técnica, para no aburrir, no cansar, la duda es si el gobierno quiere resolver este tema. Bueno, pero eso, a partir de enero, que te digo, lo obligaría. Nadie lo va a obligar, el gobierno no lo obligó Griesa, no lo va a obligar los bonistas. Y pero si cae la Rufo. Es decir, acá está todo en discusión de una posición política. Si el gobierno quiere resolver esto o no quiere resolver esto. Bueno, no lo sabemos. De esta forma. Claro, no, a partir de enero. En principio ahora es, julio, agosto. Fue el ministro de Economía 2 veces a sentarse con un señor que era el mediador y no le dijo. Digamos, el discurso del gobierno argentino es: queremos arreglar con el 100% de los bonistas, pero en alguna serie de condiciones. Y bueno, eso no es lo que en estas condiciones que plantea este juez del Distrito Sur de Manhattan, no. Bueno, no, por eso estamos. Pero lo que pasa es que ahí me parece que hay un fallo que no es solo de Griesa. La Cámara lo ratificó y la Corte, al no agarrarlo, de alguna forma lo que te estuvo diciendo es: el fallo de Griesa es lo que vale. Es un fallo de un juez que te podrá después determinar 15.000 millones de dólares. En ese sentido, la justicia norteamericana. Enloquecido en el tema del pari passu, que nadie no resiste ninguna lógica. Ahora, lo que es cierto es que el fallo lo tenés. Y que vos de alguna forma podrás decir no lo pago, pero tenés un problema. Pero por eso se habla del 100, me parece, y el gobierno sigue sacando hace poquitas horas, solicitada de 2 páginas en los diarios norteamericanos, hablándole a los bonistas del canje, diciendo quédense tranquilos. La situación es el 100% de los bonistas. Incluso aparece en no sé qué será, el 5% del que hablabas vos, digamos, que están en la misma condición de ser holdado, pero no hicieron juicio. Quiere decir, bueno, ¿cómo arreglamos con algo sustentable, con algo que se pueda seguir pagando, con algo que tampoco se acumule de manera que la Argentina tenga que volver a entrar en una crisis para cerrar? Es una discusión política. Yo soy de los que cree, hay otros que no, que dicen que no, ojo, que acá se pueden disparar. Yo creo que con cepo al dólar. En todo caso tendrás la tasa en vez del 30 en el 40, pero es totalmente manejable. Cristina llega con la reserva que tiene el Banco Central a diciembre del 2015, si quiere, sin ningún arreglo. Le deja al que viene 15.000 millones de dólares de reserva y más o menos 600.000 millones de pesos dando vuelta en la economía. Sí, y aparte el tema de la aceleración de los títulos, es difícil. Es difícil, pero yo creo que el gobierno está que hay que dejar pasar tranquilo. El tiempo, acá la discusión es si Cristina quiere reactivar en el último año de su economía o quiere seguir volando bajito, así con una recesión. Yo creo que si le das entre reactivar y no reactivar, eso es lo que se está discutiendo. Es un año perdido, Maxi. Este es un año perdido. Sí, pero la economía. y lo que se está discutiendo es si el año que viene también es un año perdido o si el gobierno vuelve al plan original, emite bonos en dólares, consigue algo de financiamiento y recupera. También estamos hablando de que el año que viene es para reactivar al 2-3%, no es para crecer nuevamente al 5 al 6. 2-3% da la vuelta olímpica, pero tenés una ventaja, a diferencia de lo que dijo ayer el gobierno dice, la bueno, presidenta. ¿qué hago? ¿Me planto acá políticamente o sigo hasta el 2015? Yo creo que le alcanza para llegar. Pero le alcanza, bueno, el problema del próximo tendrá 15.000 millones de dólares de reserva nada más. Te decía que me parece que a diferencia de lo que el panorama que planteó ayer la presidenta de una economía mundial que se cae, tenés la tasa de interés en cero, y cualquiera que salga al mercado, y hoy parte de lo que está pasando, no estás aprovechando, los dólares. Parte de la no caída de los títulos argentinos es que porque ofrecen una rentabilidad extraordinaria, y por lo tanto con una tasa de interés cero en dólares en el mundo, eso es lo que hace son un imperdonable esta crisis. Años, desde el 2009 el mundo tiene tasa de interés cero y valores de la soja extraordinarios, y estamos en recesión, eso es. Aún así, vos fijate, con esa tasa de interés cero y con el acceso a mercado que tiene, por ejemplo, Brasil, este año va a crecer 1. Sí, Brasil está en una situación muy... toda la región, pero no importa, es muy bajo. Sí, nosotros estamos en un año de elecciones. Quiero decir, me parece que también hay que pensar, y en función, me parece lo que decía Juan, me parecía interesante esto, de cómo va a seguir la Argentina después, qué va a vender, qué va a ofrecer. Digamos, me parece que toda la región está en un mismo ciclo, digamos, donde... la región va varios años. Al 4,6%, ajustaron el crecimiento del 4,8% América Latina, bueno, América Latina va de México hasta Tierra del Fuego, que tiene situaciones bastante diferentes. Por eso, sacando a Brasil, sacando a Brasil y a la Argentina, Brasil es el 80% de Sudamérica. El resto de los países... sacar a Brasil, digamos, que me parece más. Por eso, saquemos la región donde Argentina y Brasil están en el mismo juego en muchos aspectos,
están muy asociados, y quiero decir, a esto iba, perdóname, la región está con una especie de segundo ciclo, es verdad. Quiero decir, en una primera parte, digo, de mucho crecimiento muy alto, con mejora de los indicadores sociales muy rápido, qué sé yo, esa mejora de los indicadores sociales se estancó o entró en una situación de menor nivel de crecimiento, y las economías también, y se encuentran con restricciones. Bueno, ¿qué va a pasar en la segunda etapa de la región? Digo, ¿qué va a pasar si los commodities empiezan a bajar un poquito? Me parece que en eso Argentina tiene una ventaja. Ajá. Porque me parece que tiene Vaca Muerta, que es un jugador nuevo. Me da la sensación que la expectativa para Argentina es distinta a la que pueda llegar a tener Chile o la que pueda llegar a tener Perú, los que exportan lo mismo, digamos. De todas maneras, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Pues Brasil ajustó el crecimiento para este año a 1,5, puede ser que crezca menos el año que viene, pero una cosa es crecer y otra es estar en recesión. Pero sacando a Brasil y a la Argentina, que son dos países, cierto, que están muy relacionados, Brasil tiene inflación del 6, no tiene cepo al dólar, no tiene el déficit fiscal que tiene la Argentina, es decir, digo, hay otras cuestiones que a Brasil lo posicionan y está en otro juego Brasil. Brasil puede hacer un crecimiento, si se quiere, más lento, como los países desarrollados, porque están en las grandes ligas. Pero más allá de eso, el resto de la región está creciendo al 4,6. Estados Unidos este año va a crecer al 2%. Es decir, los países desarrollados crecen al 1 al 2% cuando crecen. Y cuando tiene recesión del 1, del 0,5% para abajo. Estados Unidos, que está 50 años adelante de nosotros, va a crecer al 2%. Es decir, Argentina no es que necesita crecer al 2 o al 3. Argentina necesita crecer... Desde el 2008, que no crecía prácticamente. Pero bueno... Desde el 2008, que no crecía prácticamente en Estados Unidos, digamos. Pero por eso, este es un año donde se reactivan en general las lo que economías pasa, en general, desarrolladas. Sí, lo que pasa, me parece, es que en esto hay algo también. La economía argentina no creció como un globo, me parece, creció bastante estos años, mucho, pero y creo que va a ser un desafío para el próximo gobierno, no cambió su estructura productiva, no cambió, y esto le pasa a toda la región. Entonces, lo que también vemos con la Argentina es una cosa que viene de muchos años, que es, quiero decir, cuando la región crece, Argentina a veces crece mucho más. Y cuando la región cae, Argentina cae mucho más. Es muy volátil Argentina. Es que justamente tiene eso es lo que te estoy... Tendríamos que ir hacia un país que pueda ir más lento y más tranquilo. Pero eso requiere determinados acuerdos. No veo a todos los actores políticos sociales con mucha gana de eso. A ver, Nico, el planteo, el mundo se nos cayó encima, eso ocurrió en el 2009. Yo no dije eso. Hoy Argentina tiene una condición inmejorable para poder crecer. Digo hoy, no el año que viene, porque la soja está yendo a $400, porque Brasil está desacelerando muy fuerte, pero lo que ha tenido Argentina en los últimos 3 años no es un mundo que se cayó encima, es un mundo que empezó a crecer después de lo que fue la crisis del 2009. Entonces, tasa de interés en cero, la soja en $540 al principio de año. Es decir, todo lo que ha pasado en Argentina, lo que hemos visto en los últimos 2 años en Argentina, son todas cuestiones endógenas, no tienen nada que ver con el mundo, nada que ver con el mundo. Yo creo que no vamos a poder tener ese viento de cola que tuvimos los 2 años próximo. Es decir, esa es una de las cosas que uno ve con cierto pesimismo respecto a lo que... Y porque todos dicen, la soja va a estar más barata. Si Estados Unidos está creciendo, vuelve a crecer, la tasa de interés realmente en cero. Es decir, que el dinero esté sobrando de esta manera. Bueno, lo que está, digo, lo que parece que son la política de compra de bonos te proyecta un 2015 de tasa de interés muy cercana. Si no es cero, muy parecida. No, digo, los próximos años es difícil pensar. Le siguen dando esa maquinita. Claro, también, claro. Bueno, sí, pero ellos imprimen dólares. Sí, ya sé. Eso lo entendieron. Eso lo tienen muy claro, ¿viste? No, digo, lo entendió el gobierno, digamos. ¿Te acordás las comparaciones que hacía Cristina? ¿Y por qué se quejan de que Estados Unidos está imprimiendo dólares y nosotros no podemos imprimir los pesos? Imprime y se endeuda. Claro, pero se endeuda a cero. Pero perdoname, también el resto del mundo le sigue comprando los bonos a tasa cero. Vamos a ver China hasta cuándo. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Vamos a ver. A ver, estas son algunas encuestas que están dando vuelta. Cuando yo decía, Cristina puede llegar sin una recuperación económica, si quiere, sin cerrar con los buitres hasta el 2015, el único interrogante es el escenario social y político. Porque hay que ver la pulseada con los sindicatos, hay que ver qué pasa en la calle con las suspensiones, con las marchas, con la interna del peronismo. Las encuestas están mostrando, esta es de Management and Fit, que da en este escenario donde juega Wiener, Massa 25, Scioli 24,5, muy pegaditos, y Macri 19%, ¿no? Y Wiener más atrás, el 13%. La de Cobos le da más atrás a Cobos. Este es el escenario. Hay otras que lo muestran a Massa un poquito más despegado, y después Scioli y Macri más
compitiendo por el segundo y tercer lugar un poco más cercanos, pero claramente hay un escenario atomizado desde el punto de vista político. En este escenario, ¿cómo juega la oposición de acá al 2015? Cristina tiene posibilidad de instalar un sucesor. Acá se viene la lucha, si ya estamos en la campaña, queda menos de un año, agosto del 2015, no estamos hablando de octubre. Acá es agosto del 2015. ¿Cómo se juega en este escenario económico? Mira, a mí me parece que, bueno, Cristina yo creo que va a intentar poner un sucesor y tratar de poner un sucesor para la política esta. Para vos. Me parece que no, claramente, ¿no? Que será el sucesor de última instancia o el intento de candidato de última instancia, Scioli. Yo creo que las diferencias que están teniendo Scioli y el gobierno van a tender a ampliarse, me parece, en el corto plazo, y dependerá mucho de lo que pase con la economía, ¿no? O sea, una economía mala a Scioli lo golpea mucho. ¿Scioli puede romper con el gobierno? Pues si rompe Scioli, digo que el escenario es otro. ¿Sabés que un banco... El tema es en 2015, ¿cuánto necesita conseguir dólares en el exterior Scioli? ¿Cuántos dólares necesita conseguir? Estaba para colocar dólares este año. Para pagar salarios. Para pagar y para hacer frente a las necesidades de la provincia. Me parece que Scioli está muy dependiente de lo que pueda hacer la normalización económica en el corto plazo. Mira, un banco de inversión lo sondeó al equipo de Scioli esta semana a ver si él quería emitir un bono para meterse en este tema de los buitres, porque él como provincia no tiene las restricciones que sí tiene el Estado Nacional, y la respuesta fue no, o sea, no quiere sacar los pies del plato, quiere estar por ahora, por lo menos junto a Cristina en esta batalla. Y aparte porque implicaría tener que reconocer un costo, no sé a cuánto pueden deberse la provincia, pero no pagaría menos del 12%, supongo. 13% antes que estallara el problema de los buitres. ¿Cómo se entiende en este escenario, Nico, Juan, que haya Cristina doblado la apuesta el miércoles con Vudú presidiendo el Senado? Pues fue Cristina, y mensaje para Pichetto, para Aníbal Fernández, para el peronismo y la oposición, todos juntos, los alinean. Yo cuando más lo defienden, más creo que son cómplices, porque es inaceptable, digamos, como ciudadanos, tener la figura de Vudú en el Congreso, o ejerciendo el cargo de vicepresidente. Creo que es una afrenta realmente política para todos, realmente es una falta de respeto en general. Solo lo entiendo como una gran trama de encubrimientos, realmente no le veo, porque esto de sostener hasta el final a alguien, bueno, hasta cierto punto puedes hacerlo, pero digamos, creo que ahí la figura de Vudú o Vudú tendrá un acuerdo que no conocemos, pero realmente no le encuentro ningún sentido. Le resta al gobierno, le resta a Vudú, no se gana por ningún lado, hasta Guillermo Moreno fue entregado en su momento y no pasó nada, digamos, creo que al contrario, fortalecería a la presidenta que le pide de un paso al costado, creo que esto lo perjudica. Por eso creo que cuanto más lo defienden, más cómplices son, no le encuentro otra explicación. Y con respecto al anterior, me parece que la presidenta, ¿a quién podría poner como sucesor? A uno que no gane. Ningún presidente quiere poner un candidato que no gane, porque es perder él. Entonces va a poner, digamos, a un candidato, ahora se habla de Kicillof, ¿no? Y si no gana, vos ponés a un delfín tuyo que perdió, me parece que eso también te resta. Entonces, lo que suelen hacer es, si no tengo uno que gane seguro, de hecho Kirchner lo hizo con Cristina, y no me juego por ninguno, como hizo Perón en su momento también, ¿no? Bueno, Menem lo dejó perder tranquilo a Duhalde, digamos. Claro, por eso. Bueno, pero era competidor. También, por sí, eso, salvo que pongas uno para que pierda. ¿Cómo explicás, Nico, el tema Vudú? Ahí te iba a decir. Lo primero, las encuestas que mostraste, faltan boletas en este cuarto. ¿De quién? Y hay varios precandidatos que no están ahí, por ejemplo. O sea, ese es un escenario de elección general, con un candidato del Frente para la Victoria. Sí. Este para la Victoria tiene más precandidatos. Randazzo en las internas le está haciendo ciertos. Por eso digo, ahí me parece que hay poco. Va a haber varios supuestamente, pero más allá de eso, quiero decir, hay poco, digamos, poca experiencia de cómo juega la primaria en la presidencial. Quiero decir, ¿cuánto retiene de voto? ¿Qué pasa si el Frente para la Victoria muestra una primaria atractiva y incluso hay debate, incluso se pinchan, incluso a mí me gusta no, a mí me gusta el otro? Ese día te tenés que ir a levantar un domingo e ir a votar a uno, ¿sí? Y puede ser que esa interna se engrose, y puede ser o no, y eso es difícil saber con las encuestas y con los métodos que hay, cuánto retenés de voto, etcétera. Cada candidato tiene su apuesta, seguramente Massa tendrá una apuesta de, bueno, yo voy solo en esa primaria, o quería de la Sota, pero no levanta mucho, y después, quiero decir esto. Con respecto a lo de Scioli, que decía, yo me acordaba, no sé, hace
bastante tiempo que vengo acá a veces los viernes, varios años, y siempre hablamos de si Scioli iba a romper, pero años, pero un par de años, y lo recuerdo en todas las picadas, del auspiciante anterior también, y Scioli iba a romper. Yo lo tengo que decir para poner picante, yo estoy convencido que lo rompe, que no hay posibilidad de que rompa. Es un maratonista de la política. Y si tenés un poco de memoria, vas a recordar que yo siempre dije que me parecía que no. Digo, hay muchos pronósticos, pero me parecía que no. Y después el tema de vudú, me parece que, bueno, que por supuesto genera esta polémica, genera lo que dice Juan, genera lo que dijo la oposición, que se levantó. Lo que también hay que ver como espejo es si vudú tiene en otras encuestas la imagen que debe tener por el piso, que ni lo miden, o no sé cómo será. Hay que ver también, bueno, cuál será la fortaleza que volverá que tiene la presidenta, o en qué medida, digamos, hay una discusión también, digo, esto afecta al gobierno nacional y a la figura de Cristina en particular, o es una cosa que la gente la visualiza en este tema judicial, etcétera, en este debate de vudú, procesado, lo que sea. Quiero decir, ahí me parece que también se juega, bueno, cuánto pesa cada uno, qué visualiza el electorado, y si se lo factura o si no se lo factura, quiero decir. Colegas, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Le voy a hacer un regalito de Rever Paz, que acá me tiene. ¿Le gusta? Está muy lindo. La camiseta linda, bueno, una remerita acá de Rever Paz que nos acompaña siempre. Rever Paz con su plan de expansión y franquicias de la mano de Horacio Agulla, del rugby, continuando así la fuerte identidad de la marca y el espíritu del rugby. ¿Jugaste al rugby alguna vez? Vos no, boxeo era lo tuyo, ¿no? Boxeo. Daniel no. No me viste. No es nacional y popular. Tenis, vamos a tenis. También nacional y popular. Nos estamos retirando, quédense, llega La Nata, Canal 26, un programa imperdible, 26 personas para salvar al mundo, el documental de Jorge La Nata empieza ahora en Canal 26, imperdible, quédate.